Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 8 de abril y vamos a hablar de política nacional y también de temas regionales. Para ello hemos invitado al consejero regional, ex militante de la UDI, ex gobernador provincial y también candidato ya, Felipe Rojas. Sí, ¿cómo están? Un gusto saludar a todos los televidentes y por supuesto a todos los que me acompañan en el panel. Sí, después vamos a hablar del tema de la candidata. Ya, okay. Pedro Contreras, ex consejero regional, ¿cierto? Y actualmente, y hace muy poquito, asumió la jefatura de gabinete del senador Fulvio Rossi. Nuevecito. Un agrado estar acá, compartir con ustedes. Ok, Pedro, gracias. Y también con nosotros Julio Aranguis, quien es secretario regional del Partido Comunista. Julio, bienvenido una vez más a Masa Crítica. Muchas gracias por participar y invitarnos a este espacio democrático. Ok, y como es habitual, aunque hacía un tiempo que ya no nos visitaba, ¿cierto? Pero el último programa fue a principios de enero, creo, Cristian. Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Antofagasta. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí, feliz. Oye, hay harto tema político, partamos por el tema nacional. El ministro Izaguirre el otro día, ¿cierto?, habló que se terminó la obra gruesa del gobierno, por lo tanto uno estima, ¿cierto?, que ya las reformas estructurales son las que son y son como son, ¿cierto? Y bueno, y salieron varios a criticarlo en el sentido que no se habían terminado, ¿cierto?, estas reformas y además faltaban muchas cosas, entre otras. El tema de regionalización, por ahí estuvo leyendo al Teo Valenzuela, digamos que estuvo trabajando harto tiempo con el tema y pareciera que no ha avanzado nada. A ver, ¿qué te parece a ti? Bueno, situación? para responder me voy a referir a un artículo ayer, una columna en El Mostrador, que justamente se refería a ese tema. Indicaba que bueno, igual es una opinión, no que es absolutamente subjetivo, que la nueva mayoría tiene aire a concertación en el sentido que promete mucho y en realidad abarcó poco, menos de lo que prometió. Y justamente habla de la obra gruesa. Hay que saber que igual se están realizando 3 obras igual que no son menores, que fueron en la reforma tributaria, que dejó mucha gente descontenta, porque al fin y al cabo era para aliviar la clase media. Eso podría sinceramente ser sujeto de debate, saber si realmente va a aliviar la clase media o la clase empresarial media, que son las pymes. Si realmente lo alivia esa reforma tributaria, tenemos la reforma educacional, que es fundamental, porque si es así, yo la considero prioritaria en el sentido que fue el movimiento estudiantil que planteó esa reforma como la primera. La tributaria fue simplemente planteando esa. Y la última, que es la reforma laboral, que no es menor tampoco. Okay. Y nos queda la reforma constitucional. El tema de la descentralización partió con discusión y no vemos ningún avance, no estamos bien claros, no sabemos muy bien la figura del gobernador, qué va a hacer. Entonces, la obra gruesa, podríamos decir que sí, pero no es menor lo que queda. Quedan 2 años y la obra gruesa, permítame indicar que yo la encuentro muy gruesa, porque todos los detalles que hay que afinar, y partamos por la reforma educacional, estamos viendo todos los problemas que hay con las escuelas, colegios que se privatizaron, que dejaron fuera una cierta categoría de padres que con la subvención podían inscribir su hijo en esa escuela. Y yo creo que todo que concierne el hecho de afinar esa reforma, 2 años es apenas suficiente. Y yo creo que acá se prometió mucho, y yo creo que se consideró muy poco, como no había un plan de acción claro, que 4 años es un tiempo muy corto en política. Y si siquiera, yo creo que la reforma constitucional va a quedar para otro mandato. Ahora, saber si esta coalición va a quedar unida como actualmente, con toda la disensión que tienes, para otro gobierno, ahí yo creo que está la pregunta de fondo. Pero yo creo que a nivel de reforma no se le puede pedir más, porque estas reformas que se han iniciado no están ni a mitad de camino. Para mí están simplemente al inicio. Felipe. Concuerdo en gran parte de lo que plantea Cristian. Creo que los desafíos que se planteó el gobierno ahora, yo siendo justo, creo que todos los gobiernos nuevos parten con mucho ímpetu, con muchas ganas y obviamente siempre se les pasa la mano en el momento de las campañas de ofrecer mucho y después tener poca posibilidad de emprender los cambios. Yo hacía recuerdo también de los planteamientos del gobierno Piñera, que, por ejemplo, en el tema de la delincuencia se hablaba de terminar con la delincuencia y muy lejos de eso se estuvo con una lucha constante, pero no, las cosas disminuyeron de poco. Y no hubo proyectos propiamente tal en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de renovación del Código Penal, en materia de endurecimiento de penas o en la etapa importante que es la rehabilitación o la reinserción. Muy poco o nada se hizo en eso, solo un proyecto que significó sacar un poco de gente de las cárceles.
Entonces, así las cosas, creo que en general los gobiernos parten con mucho ímpetu. Lo que pasa es que el planteamiento de este gobierno fue hacer cambios tan estructurales que tenía que ver con el cambio del modelo, que tiene que ver con otro tipo de reformas, porque la reforma, comparto, la tributaria tenía que ver con recaudar más para poder financiar la educación. Cuestión que a poco andar quedó en cuestionamiento porque primero no se tenía claro un proyecto de reforma educacional y tampoco se recaudó más porque se dejó abandonado lo que es el crecimiento. Sin crecimiento, por mucho que tengamos más carga impositiva, vamos a recaudar menos y ha quedado en evidencia en el inicio de este año presupuestario fiscal con un déficit importante que da cuenta de que el punto no es generar un sistema que recaude más, sino que es de la mano con de verdad generar una actividad económica importante. Hay regiones que han salido más golpeadas que otras y particularmente Tarapacá, yéndolo al tema regional, es una de las regiones más golpeadas con este tema. Algunos lo atribuyen. Digamos, se dejó de lado el tema del crecimiento. Se dejó de lado, se abandonó. Yo creo que un gobierno jamás puede abandonar, sin perjuicio de los cambios legítimos, del mejoramiento de la educación, de la calidad de educación. Nos centramos solo en el financiamiento de la educación, abandonamos la calidad. Queda mucho por hacer en materia de proyectos educacionales. El primer proyecto de tema de gratuidad, importante, no se llegó a los porcentajes, pero se avanzó. Pero ahora queda lo más medular. ¿Qué va a pasar con la educación municipal? ¿Continúa en manos de los municipios o finalmente, derechamente pasa al Estado o corporaciones sin fines de lucro? En fin, toda esa discusión, comparto con Cristian, es difícil que podamos enfrentarla en los años que vienen. Lo conversábamos antes de entrar al micrófono. Los 2 primeros años de gobierno son los que de verdad se puede avanzar sin contaminación electoral. Ya estamos a puertas de una elección municipal y para qué hablar el próximo año que elegimos a 4 o 5 autoridades de distintas... pendiente, digamos, para el gobierno que viene. De todas maneras. Pedro, ¿qué opinas tú? Bueno, yo debo concordar también el análisis maduro que hace Felipe al respecto, pero no soy tan crítico de la situación porque la verdad podíamos haber pecado de considerar por lo deseable de los cambios que estos iban a ocurrir rápidamente sin considerar la magnitud de los mismos. Pero también... Disculpa, el presidente Piñera el otro día en una entrevista en España señaló que prácticamente había sido un error, digamos, toda esta reforma y de alguna manera dejó entrever, digamos, de que habría que revertir esto en un futuro en todo el gobierno, digamos, nuevamente de la derecha. ¿Sientes tú que las reformas pueden ser vueltas a foja cero de alguna manera? No, de ninguna manera. Mira, lo que sucede siempre se ha discutido en el país respecto de una dicotomía que había. Cuando estabas en una época de crisis, no podías hacer cambios transformadores porque estábamos en crisis y hay que privilegiar el crecimiento, como dice Felipe. Y cuando estábamos bien, en la época de auge, ¿para qué vas a hacer cambios si estamos bien? Y nunca durante los años de la concertación en el gobierno, y es lo que nos terminó reclamando al final la ciudadanía, que no se avanzó como se debía. Entonces yo asumo los cambios como están en estos momentos, deben llevarse a cabo. Este proceso no ha terminado. De hecho, depende también cómo se mire. Tú planteabas el tema de la educación de los que pasaron a particulares. Por ejemplo, hay muchos, sobre todo en Iquique, colegios particulares, la educación que pasaron a gratuidad. Y este año es el primer año, por ejemplo, donde están congelados la matrícula y las mensualidades. Entonces hay gente que ya está disfrutando, por ponerle de alguna manera, de esta reforma educacional, pero no ha terminado. Viene de la mano con el proceso de desmunicipalización. Hay un problema de calidad de educación que se está abordando. Creo que pronto ingresa al Senado para la revisión. Acá también llevando el tema a nivel regional, que más podemos desear que la educación pública sea apartada de la administración municipal, ¿no es cierto? Todos esos proyectos siguen. A finales de este mes empieza el proceso constituyente, que también nos invitó a participar la presidenta, sin tomar alguna definición, mientras la gente todavía discute por asamblea constituyente, si este Congreso debe hacer las reformas, el que viene. Entonces esto va avanzando, va caminando y creo que es el momento que se decidió, hay que seguir con ellas. No es porque si no, volvemos a la discusión. ¿Cuándo las hacemos? ¿Cuando esté bien? No, ¿para qué? Si está todo bien. Ok. Julio, el Partido Comunista fue de los más críticos, digamos, cuando habló el ministro Izaguirre, planteó el tema del término de la obra gruesa del gobierno. ¿Y cuál es la visión que tienes tú, digamos, respecto de lo que falta? Mira, nosotros acabamos de terminar un congreso. La semana pasada culminó el Congreso Nacional de los Comunistas. Yo les quiero mostrar
este es el informe al Congreso y la consigna principal es consolidar los cambios para seguir avanzando. O sea, con eso queremos decir que el proceso está en curso, o sea, no está de ninguna manera la obra gruesa terminada, está en curso, o sea que nos parece que la opinión que entrega Izaguirre es una opinión, es su opinión nomás, pero nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera, porque hay elementos objetivos para demostrar que este proceso en curso ha tenido importantes avances, pero en lo sustantivo todavía falta mucho camino por recorrer. Cristian, de alguna manera tú planteaste el tema de la concertación, del retorno, digamos, de la concertación, esta política de los acuerdos, de los consensos, ¿cierto?, de no llevar más allá las cosas, no extremarlas, digamos. En ese sentido, ¿sientes tú que las reformas que tal como están quedando era lo que la gente quería o es como es parte, digamos, de lo que la gente quería con los movimientos de protesta que hubo antes y que llevaron al gobierno Bachelet, digamos? No, yo creo que hay una parte de desilusión porque la gente, yo creo que es un mal de nuestra época, actúa más o percibe más en base a la intuición que en base a lo cognitivo. Y yo creo como no... De alguna manera le ha dado como la vuelta a la espalda, digamos, absolutamente al gobierno, digamos, queriendo la reforma antes del gobierno. Porque estamos en una parte en lo de la intuición y por otra parte no olvidemos que estamos en un siglo donde todo tiene que ir rápido. Las redes sociales son rápidas, la información va rápida, todo va rápido. Entonces hay una voluntad resultadista inmediata. Y yo creo que para reforma profunda como la educación, como lo tributario, como lo constitucional, es imposible que se haga en un breve plazo y lo peor de todo es que no se pueden ver resultados en el breve plazo. Y acá cometió un grave error, yo creo, el gobierno actual, es una falta de claridad y una falta de pedagogía en cuanto a la explicación de lo que estaban haciendo. Y debía ser muy claro y, como se hace en el medio privado, una carta GAN, por ejemplo, es decir, unos plazos bien precisos. A partir del momento que la gente no vio claridad, se asustó muy rápidamente, se cristalizó y le dio la espalda. Entonces, por los 2 años que quedan, si este gobierno, yo creo que yo desde el inicio, cuando ganó Michelle Bachelet, y hasta la prueba en YouTube, una entrevista con Hugo Gutiérrez, yo digo de inmediato que acá va a haber un grave problema al interior de la nueva mayoría, la relación entre la DC y el Partido Comunista. Ahora, ¿qué se plantea para la coalición en el poder? Para poder seguir con esto, tienen que ganar la próxima elección. O esperan que esto dé resultado rápidamente en cuanto a la reforma que plantearon y la clase media o la clase votante percibe un beneficio, lo que yo encuentro un poquito difícil, pero es posible, y tiene que, por otra parte, solucionar lo que sucede con la figura de Ricardo Lagos, por ejemplo, por el momento. Una parte de la DC se va detrás de él, y el Partido Comunista, ¿cómo va a reaccionar si Lagos, que encarna de algún modo lo que el Partido Comunista no quiere o no quería de la concertación, entra en el juego como candidato presidencial? Entonces, acá se están mezclando aspectos institucionales, estructurales con aspecto básicamente político, en el sentido de una carrera política para seguir en el poder. Al río revuelto, ganancia de pescadores, Felipe, pero tampoco se ve mucha posibilidad, digamos, en la derecha. ¿Cómo lo ves tú? Ahí va. La opinión pública, por lo menos la última encuesta, Adimar, bueno, andan las dos coaliciones más o menos igual. No deja a nadie bien parado. Sí. Yo creo que han sido momentos muy oscuros de la política en general, marcados todos por hechos vinculados al financiamiento irregular de campaña, cuestiones que han generado mucho escozor la relación de la política con el empresariado, que sin lugar a dudas trae a tiempo presente algo que era como un secreto de pasillo, todos lo encontraban como que lo que ocurría, pero hoy día ha quedado en evidencia y eso claramente le ha hecho mal a la confianza de los ciudadanos para con la clase política en general, desde la hijo de la presidenta, vinculado a un hecho complejo, hasta el último sector político de la derecha. Por tanto, claro que es difícil construir también en ese sentido, y yo creo que gran parte esa baja de apoyo al gobierno no solo tiene que ver con esta reforma, un tanto poco difíciles de instalar, sino que tiene también que ver con el nivel de credibilidad que tiene en general la ciudadanía con la clase política. Y que tiene que ver con esto que cuando empieza también la economía a disminuir, la gente también se empieza a preocupar. Cuando tú ves que el desempleo se está incrementando, la actividad económica, estamos creciendo, mira, con suerte hay una proyección del 2%, tasas que están en una tercera parte de lo que está creciendo cualquier vecino nuestro, dejando fuera obviamente Argentina con todas sus dificultades, pero vecinos muy cercanos, Perú y Bolivia, están al 5, al 6, hace rato, y no han bajado con un presidente u otro.
Entonces yo creo que es una asociación de temas. Primero, todo lo que está ocurriendo, sin lugar a dudas, ensucia reformas que algunas tenían, y yo defiendo la reforma educacional, creo que era muy oportuno, el disminuir la concentración de la riqueza con una reforma tributaria también era oportuno. No sé tanto la laboral, todavía no me compro el tema de fortalecer los sindicatos versus fomentar el empleo. Creo que eso sí estuvo muy, muy complicado, creo que eso podía haberse esperado un poco más, pero las dos primeras a mí me parecen de todo sentido. Pero la instalación, la falta de claridad respecto a los verdaderos impactos. Fíjate que respecto a la última reforma laboral, la ministra dice, mira, no se han evaluado los impactos en la economía en relación a esta reforma, y creo que es una cuestión que da muestra del nivel de improvisación del gobierno en materia de implementación de reforma. Evaluar los impactos, uno tiene que evaluar los impactos cuando esto significa, y cuando tenemos un país tan pequeño, un país tan frágil, que claro, tenemos economías y áreas fuertes, pero en otro lado nos baja el cobre un poco en China y resulta que estamos todos complicados. En Iquique, estaba viendo las tasas de desempleo del 2013, casi se han duplicado, del 4.2 estamos en el 8.8. O sea, el riesgo de llegar a 2 dígitos en Iquique, siendo una de las primeras regiones de ingreso per cápita y de empleabilidad, hoy día estamos en los peores resultados. Entonces, eso da cuenta, creo que, de improvisación. Yo espero, la verdad, que esas señales de Izaguirre den cuenta de una sensatez en lo que se viene, en 2 años que además, marcado por la cuestión electoral, va a ser muy difícil gobernar con el Congreso. El Congreso, ¿cuántos de los que están en el Congreso están pensando en su reelección? ¿Cuántos están preocupados de la elección de alcaldes, que marca la pauta para la futura presidencial? La verdad es que queda para revisar este tema de la temporalidad del sistema presidencial, y hay una propuesta. Sí, sí. Hay una propuesta de la MAN, ¿cierto?, de que sea a 8 años, digamos, sí, el mandato presidencial. Pedro, yo quería preguntarte, esta tensión que siempre se ha señalado entre la DC o el sector más de centro, digamos, en el caso de la nueva mayoría, con el Partido Comunista, de alguna manera sientes tú que se va a mantener, se va a incrementar a medida que vayan avanzando, digamos, las obras, las terminaciones que se han señalado de la reforma, o van a ser capaces de convivir hasta el fin del gobierno? Yo creo que se va a convivir, por ponerlo de esa manera, pero sabes que va a depender precisamente del desarrollo de las reformas, porque la verdad hay que hacer el ejercicio en un gobierno de coalición. No todos los partidos que la integran no pueden pretender obtener el 100% de su programa. Ahora, lo que sí debiéramos de decir y sentarnos a conversar, ¿no es cierto? Si nos ponemos centralistas, en Santiago deberían hacerlo, no deberíamos discutir si vamos a apoyar a Ricardo Lagos, si va a haber alguna candidatura demócrata cristiana. Deberíamos centrarnos en un programa de continuidad del gobierno de Michelle Bachelet. Y quien lo encabece después tendrá que ceñirse al programa, y eso nos va a facilitar muchas cosas, y sobre todo va a evitar todas las discusiones que estamos viendo, porque estamos descalificando personas. O sea, no, yo con Ricardo Lagos no, la Isabel Allende no es lo mismo, no, ¿cómo vamos a votar por un Allende? O sea, hay discusiones hasta de ese nivel. A mí me han comunicado que la democracia cristiana sentiría alguna especie de resquemor a votar por el apellido Allende. ¿Te das cuenta? Por todo lo que viene del pasado, a pesar de que no estamos hablando de lo que promueve, bueno, y siendo que del propio Partido Socialista, digamos, Allende tampoco, Isabel Allende, digamos, no es de los sectores más duros claro, del Partido Socialista, entonces no habría una necesidad, sino solamente actuar de piel. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a superar, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no es cierto? Elaborando un programa, perfectamente se podrían soslayar todas estas rencillas. Como bien lo expresaba Julio, está en proceso el gobierno de Michelle Bachelet. Tal vez a lo que se refería Izaguirre es a que no se van a implementar más reformas, porque se presentó la reforma tributaria, se presentó la reforma al sistema electoral, ¿no es cierto? Se presentó la reforma educacional, la laboral, viene el proceso constituyente. No se ha terminado, pero lo que se prometió se inició. ¿Qué va a salir de esto? Ahí va a haber el gallito. La agenda valórica, tenemos el acuerdo de unión civil, tenemos la aprobación en la Cámara, por lo menos, de las 3 causales que permiten despenalizar el aborto. Entonces, esto es un proceso que continúa, y en la medida que podamos
ponernos de acuerdo en el programa, después va a pasar a segundo término el representante. Vamos a hacer un alto, después volvemos con Julio para que nos dé su opinión. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.